Palabra la señora Pastor. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, mis primeras palabras, como siempre, son de recuerdo a las víctimas de esta pandemia y de reconocimiento a todos los profesionales sanitarios y servidores públicos. Y a continuación, señor ministro, le pregunto, usted ha venido esta mañana aquí y parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en este país. No puede usted surfear más, señor ministro. Usted tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda un día más en el Ministerio de Sanidad. Acabamos de conocer, como sabe, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de esas medidas a la carta que usted no fue capaz ni de firmar, que se aprobaron por una resolución del Ministerio de Sanidad y que no tuvo ni el valor de firmar una orden ministerial. Señor ministro, hoy no es un día cualquiera. Hoy, sin duda, es la gota que ha colmado el vaso de la gestión de la pandemia. Voy a empezar por decirle unas cuantas cosas que es la opinión mayoritaria de los españoles. Ya sé que sus abogados defensores dirán que no es así. Señor ministro, sabemos que no es necesario tener conocimientos técnicos, parece ser, para ser ministro de Sanidad. Pero es que usted ha perdido la razón sanitaria y la razón jurídica. Reflexione sobre lo que está haciendo, sobre lo que ha hecho y recapacite, pero sobre todo recapacite desde su casa. La pandemia del coronavirus es la crisis de salud pública con los efectos más demoledores para los españoles. Desde que vino usted el otro día aquí, que por cierto siempre nos habla de los datos de Rusia, de Estados Unidos, hable de los de España, 241.491 contagiados más. Seguimos siendo el país europeo con mayor número de contagios. Señor ministro, llevan meses ocultando datos que conocían. No solo ya lo que sabíamos de la OMS, de la alerta de la OMS del 30 de enero. Es que hemos conocido 11 informes del Departamento de Seguridad Nacional en los que se alertaba en febrero y en marzo del peligro que representaba la epidemia. Ustedes en esos meses decían que no tenían información y la tenían, señor ministro. La tenían. No alertaron, no advirtieron. Mítines, conciertos, manifestaciones y después de todo eso, estado de alarma. Era demasiado tarde, señor ministro. Y por eso, y hoy más que nunca, pedimos una comisión de investigación, porque es fácil venir a esta comisión y no contestar nunca nada, surfear la realidad de la pandemia. Les recuerdo que mi grupo parlamentario solicitó ya en el mes de marzo estos informes. Y ahora le pregunto, señor ministro, ¿usted recibió estas alertas? Si las recibió, ¿se las contó a alguien del Ministerio? ¿Qué le dijeron los técnicos? ¿Y usted tomó alguna decisión? Que sepamos, no. Espero que nos responda. Como también espero que entreguen a esta Cámara los informes posteriores al 20 de marzo de la célula de coordinación del Comité de Situación, que usted conoce bien. Este Gobierno, señor ministro, lo ha hecho mal y muy mal. Y ahora, señoría, según usted, ¿en qué etapa estamos? ¿Seguimos en el Real Decreto Ley de la nueva normalidad? ¿O ahora estamos en una resolución de los 3 indicadores? 3 indicadores, señor ministro, le voy a refrescar lo que pasó el día de los 3 indicadores. 9:30 de la mañana. Fue algo espectacular. Reunión de los técnicos de alertas. ¿Sabe lo que dijeron? Dijeron: la ponencia considera que su función es la de elaborar documentos técnicos que incluyan evaluaciones epidemiológicas y propuestas de medidas a adoptar para proponer a los niveles de decisión. En este sentido, la ponencia expresa su malestar por la forma en que se ha desarrollado esta propuesta sin suficiente tiempo para hacer una lectura y una valoración. 9:30 de la mañana. 12 de la mañana. Directores de Salud Pública, señor ministro. Directores de Salud Pública. Votación. 9 a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, que parece que en pocas horas cambiaron luego los consejeros. Por eso, señor ministro, lo que todavía nos llama más la atención es que dos días después, 48 horas después,
se descuelguen ustedes con un documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión, que aquí sí, aquí ya aparecen indicadores, los indicadores de los técnicos, señor ministro. Aquí, por cierto, indicadores que no se parecen en nada a aquellos que nos contó usted el 4 de junio. Otros indicadores donde hablaba de cuántos casos han iniciado síntomas recientes, cuántos casos sospechosos. Y entonces le pregunto, señor ministro, del caos de los datos han pasado al caos de los indicadores. Caos de datos y caos de indicadores. ¿Con qué indicadores nos quedamos? Vaya varapalo que le da el TSJ. Vaya varapalo. Es que el TSJ sabe lo que le dice, señor ministro. Le dice que ¿por qué ustedes no han cambiado para mejorar las leyes sanitarias de este país? Se lo llevamos pidiendo durante meses, pero como lo dice la oposición, pues ya se puede usted imaginar, es que no le hacemos caso. ¿Con qué indicadores nos quedamos? ¿Son válidos los de la resolución impuesta? ¿Los de ese segundo documento? ¿Los de junio? Su decisión del 1 de octubre hemos pasado de la cogobernanza, que tanto le gusta, a la imposición. Esta sentencia, este auto, lo que dice claramente es que no puede uno ir por la vida imponiendo y, sobre todo, uno no puede ir por la vida imponiendo sin que haya un documento firmado por los técnicos. ¿Por qué llevó unas medidas al Consejo Interterritorial sin que hubiera voluntad de consensuarlas? ¿Por qué lo hizo si en las comisiones técnicas previas, como le digo, no había habido un acuerdo ni había un respaldo? Señor ministro, ustedes no paran de repetir, usted, que las medidas que impulsa siempre tienen base científica, pero estamos por ver qué científicos avalan esas propuestas. Es el tema de la auditoría a la que usted se ha referido. Esos 17 científicos que dicen en Lancet que hay que hacer una auditoría externa. La verdad que me preocupa un montón, no sé si alguien se lo ha leído, que ustedes hacen referencia al 152.3 de la Ley 40/2015. Parecería que esa evaluación externa e independiente la va a presidir un cargo político y, sobre todo, que van a determinar qué es lo que tienen que investigar, qué es lo que tienen que auditar. Por lo tanto, señor ministro, por favor, no lo vamos a permitir. O aquí hay una auditoría de técnicos independientes o no se pueden auditar ustedes a ustedes mismos. Ustedes tienen muchas cosas sobre la mesa, señor ministro, como tienen, por ejemplo, el tema de los aerosoles, que le ha tenido que corregir un científico español residente, como sabe, en la Universidad de Colorado, a esa frase de su técnico de cabecera que dice: no hay evidencias sólidas de que haya habido transmisión por aerosoles en medios sociales normales, si bien hay grupos que están proponiéndolo como un mecanismo de transmisión. Respuesta de un científico de verdad. La evidencia de transmisión por aerosoles es apabullante. Señor ministro, la gestión de las vacunas, todos los temas que traigo hoy aquí es para ver qué podemos hacer o qué podrá hacer el futuro ministro de Sanidad. Porque la gestión en la compra de las vacunas frente a la gripe estacional es que a día de hoy, en vez de haber empezado a vacunar, todavía no se ha empezado. Y todavía hoy no sabemos cómo va a ser la vacunación. Y una cosa más, usted no le creía capaz de nombrar el Real Decreto Ley que han traído a la Cámara. Y no me lo creía porque si algo es importante a defender en el Congreso, en la Cámara, son a los profesionales sanitarios de nuestro país, además de aplaudirlos, que está muy bien. Le han faltado material, más de 65.000 contagiados, no le han reconocido como enfermedad profesional. Aprobaron una orden en el mes de marzo, la 232, lamentable, que, por ejemplo, decía que la prórroga de la contratación de los residentes en el último año, y tuvieron que rectificar inmediatamente. Y ahora la pregunta que le hago es, señor Illa, ¿cuántos profesionales pudieron ser contratados de aquellos más de 80.000 de los que usted hablaba? ¿Cuál es el balance de la orden? Y conforme a ese balance, trae usted ahora el Real Decreto. ¿Cuántos profesionales sanitarios y en qué categorías y especialidades son necesarios a día de hoy? El Real Decreto Ley 29/2020 es absolutamente lamentable. Nunca antes una decisión del Gobierno en materia de ordenación profesional había hecho tanto daño. Los profesionales españoles tienen reconocimiento internacional. ¿Es usted consciente del daño que está haciendo? ¿Va usted a hacer caso a los profesionales y retirarlo? ¿Va usted a denigrar el magnífico sistema que tenemos en nuestro país, el sistema MIR?
Si Segovia de Arana levantara la cabeza, ¿qué diría? ¿Qué diría, señor ministro? Diría que esto es un auténtico desastre. Tengo muchas otras cuestiones que tienen que ver con la reserva estratégica, por cierto, reserva estratégica de medicamentos para las unidades de cuidados intensivos. Le hablo del midazolam o del lorazepam o la de atropina o la desametasona. Cuéntenos algo, señor ministro, si es que lo conoce. O, por ejemplo, ¿por qué no pone en marcha las recomendaciones de IATA en los aeropuertos? ¿Cuántos test han hecho ustedes en los aeropuertos? Le escucho decir que los infectados a través de los aeropuertos son muy poquitos. La pregunta es ¿cuántos test han hecho? Termino ya. Termino como empecé, diciendo que hoy no es un día cualquiera, señor ministro. Hoy no es un día cualquiera. Hoy esa decisión que usted tomó en el Consejo Interterritorial sin escuchar a las comunidades autónomas, una decisión absolutamente política, ha sido tumbada por la jurisdicción que usted conoce. Y por eso, señor ministro, por seguir surfeando en la realidad, por venir hoy aquí surfeando y, desde luego, tomándonos el pelo a los que formamos parte de esta Cámara. A usted le encanta hacer muchas reuniones y jactarse, pero usted donde tiene que dar la cara es aquí. Y dar la cara no es venir, que está muy bien, por cierto, porque lo pidió el Partido Popular. Señora Pastor, Sí, tiene termino que terminar. ya. Venir aquí, señor ministro, es a dar explicaciones y a contestar lo que se le pregunta, porque nos repasamos permanentemente sus intervenciones. Nunca contesta a lo que se le pregunta. Por eso, señor ministro, en España se necesita un líder sanitario que no escurra el bulto, que sepa que es la máxima autoridad sanitaria conforme a la legislación internacional y nacional, que vele por el interés general, que vele por la salud de los españoles, que dé una respuesta coordinada basada en criterios comunes, aunque haya singularidades que haya que tenerlas en cuenta. Y, sobre todo, señor ministro, que en política y en la vida hay que dar la cara. Y dar la cara significa, en muchos casos, decir mi tiempo pasó ya. Mi tiempo pasó ya. Su tiempo pasó ya, señor ministro. Muchas gracias.